antes que nada, de veras, los felicito por mantener este lugar. Yo creo que es importantísimo mantener estos círculos abiertos y sobre todo creo que hay que organizarse. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, de la urgencia de organizarse, porque lo que tenemos encima es realmente muy fuerte, es muy violento. Yo lo que les quiero platicar, les vengo a presentar un libro que es sobre una investigación que hice acerca del Partido Acción Nacional. La historia es más o menos la siguiente, es decir, yo estaba convencido, como mucha gente, que el Partido Acción Nacional pues, había sido en sus orígenes un partido democrático, con buenas intenciones. Yo creía que Gómez Morín era un tipo correcto, que Efraín González Luna era un tipo correcto, que eran gente, que eran demócratas, bien intencionados, etc. Y ese era el discurso del PAN. Y ese fue el discurso del PAN durante décadas, ¿no? Y un día pues, me vinieron a vender unos documentos que eran un periódico viejo, son 50 números de la tercera época de una revista que se llamaba La Reacción. Y pues me cayó el 20, de repente la empiezo a ver, es una revista absolutamente fascista, pero cuando digo fascista no la estoy insultando, es una revista que estaba a favor de Lenin, a favor de Hitler, a favor de Japón, en contra de los aliados, en contra de los judíos, decía cosas terribles contra los judíos, una revista antisemita, en fin, me sorprendió mucho. Y la cosa es la siguiente: en primer lugar, el director de esa revista era un señor que se llamaba Aquiles Elorduy. El nombre no les dirá a usted nada, pero Aquiles Elorduy fue uno de los fundadores del PAN y fue uno de los principales líderes del PAN en sus inicios. De hecho, él fue el primer candidato del PAN a gobernador y fue uno de los primeros diputados del PAN. Entró en la primera camada de diputados del PAN, entró a la Cámara. Y en la parte de atrás, de como 10 de los 50 números, hay una lista que dice colaboradores. Y en esa lista de colaboradores pues estaban los fascistas más connotados de la época, como Carlos Roel, Eduardo Pallares, el doctor Atlas, y estaban Gómez Morín y varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Entonces dije, caray, esto ya es otra cosa. Y no solo eso, sino que uno de los números de la revista estaba dedicado a dar el segundo informe de Gómez Morín, prácticamente nadie más lo vio. Es decir, era una revista que funcionaba un poquito como un órgano alternativo, alterno del PAN. Entonces, empiezo a revisar la revista, empiezo a revisar, eso obviamente a mí me obligó a pensar que pues, había que revisar la historia que nos habían contado del PAN. Y lo primero con lo que me encontré es que esta historia de que el PAN era buena onda, era alivianado y todo eso, era una historia realmente reciente. Es decir, el grueso de la opinión pública manejó durante décadas la idea de que el PAN había sido un partido que había surgido en las corrientes anticardenistas y que además había sido un partido vinculado a los grupos de extrema derecha mexicana. Y Lombardo Toledano, ahorita que estamos en la sede del PPS, denunció públicamente que el PAN había sido un partido fascista. Además lo dijo varias veces. El periódico El Popular, el PPS, a cada ratito sacaba notas diciendo que el PAN era un partido fascista y documentando cosas, etc. El caso es que esto obviamente me obligó a investigar cuáles eran los orígenes del PAN, cómo había surgido el PAN, y lo que les voy a platicar tiene que ver con esto. De entrada, hay una cosa que hay que entender siempre y que no hay que perder de vista, que es que a lo largo de la historia hay momentos en los que domina una élite, una minoría e impone su voluntad y sus decisiones sobre el resto de la gente, y hay momentos en los que la gente se organiza, pelea, lucha, encuentra formas de organización, pelea por sus derechos y logra conquistas importantes. Estos momentos en los que la gente se organiza son periodos de auge revolucionario. Y los periodos, todo periodo de auge revolucionario, además tiene su contraparte, tiene
sus periodos de auge contrarrevolucionario. A cada revolución le toca su contrarrevolución. Pues para que sea un periodo de auge revolucionario se necesitan varias cosas. Se necesita, primero, que haya quien organice pensamiento, quien organice ideas, quien Y esto, por ejemplo, lo vimos cuando se hizo la Revolución Francesa. Pues antes de la Revolución Francesa hubo grandes pensadores como Voltaire, como Rousseau, como Diderot, etc., ¿no? Y bueno, lo que nosotros vimos en el mundo entre 1871 y 1945, 1939, perdón, fue un largo periodo de auge revolucionario. Y las fechas son muy claras, es decir, empieza de alguna manera cuando se da la Comuna de París, luego se prolonga con un movimiento sindical muy largo, dilatado, muy bien construido, muy bien organizado, se organizó de manera más muy lenta y pausada. Y ese movimiento sindical además tuvo grandes logros. ¿Cuáles fueron esos? Por ejemplo, pues en la década de los 70, de los 80 en Estados Unidos, 70, 80, 1870, 1980 en Estados Unidos, se organizaron las primeras grandes huelgas por la jornada laboral de 8 horas. En Chicago, una huelga en la que cerca de 500,000 trabajadores amenazaron con ponerse en paro, entonces soltaron la jornada laboral de 8 horas. Y hubo momentos, además, en los que la gente se organizó y luchó por sus derechos y peleó incluso con las armas. Y en este sentido hay dos periodos cumbres a principios del siglo XX, que son la Revolución Mexicana de 1910 y la Revolución Rusa de 1917. Son dos periodos claves, así, en los que la gente sí se organiza y tal. Y pues todas estas cosas le dieron a la gente muchos derechos. Es decir, la Constitución Mexicana de 1917 consagró el derecho a la jornada laboral de 8 horas. Fue un largo pacto constitucional, ¿no? Y claro, y este periodo se prolonga hasta la década de los 20, porque cuando todavía estaba en auge la Revolución Soviética, todavía tenía muy buen nombre, etc. Además entró en crisis el sistema económico mundial, la crisis del 29, entonces hubo más organización sindical, más organización laboral, y además pues, hubo otros repuntes revolucionarios importantes. En España, por ejemplo, cayó el rey, se hizo la Segunda República, y todavía en 1938 Lázaro Cárdenas expropia el petróleo aquí en México. Entonces, un periodo largo de auge revolucionario. Y a este periodo de auge revolucionario le correspondió un periodo de auge contrarrevolucionario muy fuerte, muy violento. Este periodo de auge revolucionario, de auge contrarrevolucionario, culmina con la organización de un movimiento internacional de extrema derecha, que es el fascismo, ¿no? Termina en 1945, pero empieza a finales del siglo XIX, con una reacción muy violenta de grupos específicos en contra de este gran periodo de auge revolucionario. ¿Cómo se da ese periodo? ¿Cómo se dan las contrarrevoluciones? Esto hay que entenderlo bien. Las contrarrevoluciones no son simplemente una reacción de las élites. Quien participa en los procesos contrarrevolucionarios son grupos de todo signo. Es decir, son grupos, son vastas agrupaciones de gente. No solamente son las élites del antiguo régimen, son aquellos grupos que dependen, cuya forma de vida dependía del antiguo régimen. Por ejemplo, grupos de campesinos atrasados que estaban vinculados de alguna manera a los terratenientes y que habían encontrado una forma de vida alrededor de estas estructuras de terratenientes. Por supuesto, participan en estas contrarrevoluciones las grandes instituciones del antiguo régimen. En este caso, en la Revolución Francesa, concretamente, se dio el caso de la contrarrevolución de los chuanes, que estaba dirigida por un sector, una contrarrevolución campesina, que estaba muy vinculada a sectores de la iglesia. Y en México, también la contrarrevolución estuvo muy vinculada a estos sectores de la iglesia. Esto no es casual. Esto se debe, entre otras cosas, a que eso fue el coletazo de otra revolución que también se dio en México en el siglo XIX, que es la revolución de los liberales, que básicamente lo que buscaba es la separación de la iglesia mexicana
del Estado mexicano con la Iglesia. La Iglesia mexicana estaba muy enojada con el Estado mexicano y formaba parte de ese sector contrarrevolucionario. Pero la Iglesia a nivel global también estaba muy enojada con lo que estaba pasando, con los cambios que habían ocurrido, y se afilió masivamente, o los bloques principales de la Iglesia, se afiliaron a esta oleada contrarrevolucionaria. Entonces, les digo, las contrarrevoluciones son bien complejas, porque también participan en ellas no solamente los miembros de las élites del antiguo régimen, no solamente las instituciones del antiguo régimen, no solamente la gente cuya forma de vida dependía del antiguo régimen, sino también los que están descontentos con el nuevo régimen. Hay gente cuya forma de vida no dependía del antiguo régimen, pero que de repente se ven afectados en sus intereses de manera directa por los cambios y se afilian a las contrarrevoluciones. Entonces son movimientos bien complejos las contrarrevoluciones. Y el movimiento contrarrevolucionario que se dio a principios del siglo XX fue sumamente complejo. Es un movimiento que de hecho empieza en Francia, donde había empezado la primera revolución, la de 1789, la famosa Revolución Francesa. Ahí se empieza a organizar a fines del siglo XIX una derecha muy radicalizada, una derecha muy rabiosa, muy ilustrada, hay que decirlo, había gente muy capaz, y es una derecha que de repente empieza a organizar pensamiento de una manera confusa, porque estas cosas siempre empiezan así, la organización del pensamiento, empezar a teorizar sobre lo que está pasando de manera confusa. Y el detonador de este proceso en el siglo XIX es un asunto muy curioso, que es el caso Dreyfus, un caso de un soldado que es un oficial francés que es acusado de traición a la patria, resulta que lo acusaban porque era judío, se hizo un escándalo, el país se dividió, etc. Pero entonces surge esta derecha francesa, se empieza a organizar en una revista que se llama la Revista de Acción Francesa. Y esta Revista de Acción Francesa convoca a toda una serie de intelectuales de derecha, y estos intelectuales se suman a la Revista de Acción Francesa, y algunos llegan a tener una importancia capital, no solamente en la organización de la derecha francesa, sino en la organización de la derecha global. Uno de estos señores es un señor que se llama Carlos Maurras, Charles Maurras. Este era un cuate muy peculiar. En primer lugar era sordo, en segundo lugar era agnóstico, es decir, creía en Dios, pero no creía en la Iglesia. Pero empieza a estudiar la historia de Francia y él concluye que la grandeza de Francia, que la verdadera grandeza de Francia, se dio gracias a la monarquía. Entonces él plantea un proceso de restauración monárquico, dice que hay que regresar a los tiempos del rey. Y él plantea un proceso de restauración monárquica, y lo que plantea es y se da cuenta que para su proyecto es muy importante la Iglesia, que la Iglesia era uno de los puntales del antiguo régimen, o sea, hay que regresar a las lógicas de la Iglesia. Entonces es una cosa curiosa, porque sin creer en Cristo y en estas cosas, él cree en la Iglesia. Fíjense, es curioso porque él cree en la Iglesia no por los valores cristianos, sino porque es una institución que organiza la sociedad. Entonces él cree en la Iglesia por eso. Y él se plantea pues el regreso al orden que había antes de 1789. Y él, en su teoría, para él todo era lo mismo, comunistas, financieros, era lo mismo. ¿Y cuál era el factor que unía a todos esos? Pues que eran judíos. Había muchos financieros importantes judíos y muchos dirigentes comunistas judíos. Entonces él era profundamente antisemita. Entonces él logra plantear que hay que hacer un grupo de acción, un movimiento de acción directa que ataque a todas estas cosas que son revolucionarias, rebeldes, etc. Y plantea una organización que es extrañísima. Es una especie como de grupo de choque de gente, de ciudadanos comunes, sobre todo clase medieros, grupos de clase media. Y los llaman los voceadores del rey o los vendedores ambulantes del rey. Lo que pasa es que el nombre es difícilmente traducible, se llama los camelots du roi. Y entonces son grupos así que van luego con bastones y todo eso, y que se enfrentan a manifestaciones obreras, a manifestaciones sindicalistas, a manifestaciones socialistas,
y con mucha frecuencia lo hacen con violencia, rompen las huelgas, etc. El ejemplo de Morras inspiró a varios sectores de la derecha europea. Entre otras cosas, incitó a un pariente lejano de Maximiliano a tratar de hacer un proceso de restauración monárquico en Hungría. Entonces hacen un intento de restauración monárquico, aliados con la iglesia, etc. No les cuaja, se van. Y luego también inspira a la derecha española en los 30, cuando cae el rey Alfonso XIII, ¿no? La derecha española se inspira en el proceso de Morras y dice, pues hay que reinstaurar la monarquía en España. Pero no solamente inspira a estos sectores, también inspira a un muy carismático dirigente italiano que se llama Benito Mussolini. Benito Mussolini copia los esquemas organizativos de Morras, copia los famosos Camilo de Oa y funda un grupo también de nacionalistas italianos de acción, que son ni más ni menos que los Fasci Italiani di Combattimento. Y esos Fasci Italiani di Combattimento se convertirán después en el partido fascista. Morras es el origen del partido fascista. Entonces, todos sabemos cómo acabó esto del fascismo. Mussolini inspiró a su vez a Hitler, tuvo alianzas con Franco, Hitler, Mussolini y Franco se aliaron, se creó también un fascismo en el Extremo Oriente, en Japón, luego Hitler invade Francia e impone un gobierno títere de Berlín, que es el gobierno del mariscal Pétain. Y fíjense qué cosa tan curiosa, el señor Morras era absolutamente antigermano, pero cuando Hitler invade Francia y pone a Pétain, Morras se vuelve el más ferviente colaborador de Pétain y entonces se le bota la canica del antisemitismo y hace sus textos más rabiosamente antisemitas. Y no solamente era antisemita, era antiextranjero. A los extranjeros los llamaba despectivamente metecos, así como si fuéramos macacos, ¿no? Más o menos eso. Entonces, esto es lo que era Morras, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, a Morras lo condenan a muerte, le perdonan la vida porque ya estaba muy ruco y bueno, él muere ya en 50 y tantos, ¿no? Pero el caso es que ese es el origen del fascismo. Y en México uno pensaría, es decir, yo siempre quise creer que en México no habíamos tenido una extrema derecha como la que hubo en Europa. Pues me equivoqué. Estamos equivocados, los que pensamos eso estamos equivocadísimos. En México, por supuesto, que tuvimos nuestra extrema derecha. Y fue una extrema derecha muy peculiar, porque en México, así como en Europa, así como a nivel global, hubo un proceso contrarrevolucionario, un proceso revolucionario con dinámicas propias. En México hubo una revolución y tuvimos también nuestras contrarrevoluciones, ¿no? Y estas contrarrevoluciones están muy vinculadas pues, a la historia nacional. Voy a tratar de pasar más o menos rápido sobre esta parte, porque la otra vez me extendí mucho sobre esta parte, ¿no? Entonces voy a tratar de ser más breve. La contrarrevolución nacional pues, tuvo varias fases y tuvo varios momentos cumbres. El primer momento cumbre se da despuesito de la revolución, cuando hay un enfrentamiento iglesia-estado muy fuerte en la década de los 20. La Revolución Mexicana, el grueso de los caudillos de la Revolución Mexicana eran bien jacobinos, bien anticlericales. Y estos caudillos pues imponían así, digamos, que sus reglas, etc. Pero había cierta tolerancia con la iglesia. Hay un momento en el que entran en conflicto la iglesia y el Estado mexicano, y esto por una cuestión extraña, porque de repente el dirigente de una central obrera, Luis Napoleón Morones, siente que pesan mucho los sindicatos católicos, entonces busca fundar una iglesia cismática mexicana, funda una iglesia cismática mexicana, la iglesia entra en furia, se organiza, reacciona con violencia. Calles lo ve como una traición al país en un momento en el que está negociando con las petroleras norteamericanas. Total, finalmente Calles se lanza, radicaliza su postura,
los callistas, el gobierno radicalizan su postura y empiezan a ponerse sumamente anticlericales, ¿no? Incluso llegan a absurdos. Por ejemplo, en Tabasco, el gobernador Garrido Canaval, que tenía fama de cometuras, decreta, por ejemplo, inicia una persecución religiosa y decreta una ley según la cual está prohibido, es obligado que los ministros de culto estén casados, cosa que va dirigida contra la religión católica, ¿no? Entonces, pues hay un pleitazo ahí terrible y la cosa empieza a enconar. Estos señores no saben qué hacer, piden consejo al Vaticano. El Vaticano básicamente les dice: no hagan un partido clerical, pero defiendan su religión. Eso es lo que dice el Vaticano. Y la derecha mexicana, los proclericales, entienden estas órdenes, digamos, esta carta, pues a su manera. Hay quienes la entienden de manera más civilizada y crean ligas por la defensa de la libertad religiosa, etc. Y hay otros, pues, que de plano deciden defenderla con las armas. Y así es como se organiza el movimiento cristero, que es un movimiento ultracatólico, muy conservador, que tuvo sobre todo brotes en zonas rurales de México, sobre todo en el Bajío, pero también tuvo brotes en otras partes. Hubo aquí en el DF grupos cristeros, en fin, ¿no? Estos grupos cristeros fueron derrotados por la vía de las armas por el gobierno mexicano, por ahí del 29-30. Y coincidió el final de la revuelta cristera. Ahora, y ojo, el Vaticano al final de cuentas los dejó a su suerte. Los dejó así, lleguen, a ver, que si hay que echárselos, pues échenselos. Aparte de la revuelta cristera, hubo otro movimiento antisistema, que fue un movimiento muy importante, que es el movimiento de José Vasconcelos. Ese sí fue un movimiento ciudadano, ese sí fue un movimiento amplio, vasto, plural, etcétera, ¿no? Y es un movimiento en el que había grupos de todo, sobre todo grupos ilustrados, universitarios, que respetaban mucho a Vasconcelos porque había sido el promotor de las digamos, del renacimiento mexicano, en fin, ¿no? Y a este grupo al final de la contienda se afilian los grupos católicos religiosos, entran masivamente a apoyar la contienda de Vasconcelos. La contienda de Vasconcelos fue una contienda muy peculiar, porque fue una contienda de veras democrática. Ellos querían una cosa así, ¿no? Respeto al voto, y era básicamente un movimiento en contra de los militares en el poder. Gente que ya estaba harta del militarismo y que ya quería que cambiaran las cosas y que postulaban a un civil, también revolucionario, en fin. El caso es que a Vasconcelos, como bien sabemos, le hicieron fraude al final de la contienda, un fraude salvaje, que además el gobierno, Calles en aquel entonces estaba recién fundando el PRI, el Partido Nacional Revolucionario entonces se llamaba, y entonces el PRM, perdón, se llama Partido de la Revolución Mexicana, y entonces Calles no permitió que Vasconcelos ni se le acercara, e hicieron cosas muy fuertes. De repente ametrallaron a la multitud, mataron a algunos de las gentes más cercanas a Vasconcelos, en fin, ¿no? Y al final después le hicieron un fraude brutal a Vasconcelos, un fraude tan gordo que ni siquiera sabemos de cuánto fue. Es decir, ahora, ojo, no tenemos pruebas de lo que fue ese fraude. Podemos inferir que hubo un fraude, y sobre todo por los resultados, por los datos. Es decir, le dieron el triunfo a Pascual Ortiz Rubio con más del 90% de la votación, cosa que era improbable en vista de cómo. Ahora, tampoco sabemos si Vasconcelos ganó. Eso no lo sabemos, porque no sabemos ni recuento de votos, así de simple. Entonces, así funcionaban las cosas en aquel entonces. No funcionan muy distinto hoy en día. No, sigue igual. El caso es que convergen al final de la contienda, a principios de los 30, convergen esta derecha religiosa y el movimiento vasconcelista. Hay sectores del vasconcelismo que se van a pasar a la izquierda y otros que se van a pasar a la derecha, y Vasconcelos se va a pasar cada vez más a la derecha, se va a identificar cada vez más con el sector de derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Si hubo un movimiento importante en el que convergen estos dos grupos, y es el movimiento universitario de 1935. La universidad, aunque ustedes, de aquel entonces era muy distinta a la que tenemos hoy, en aquel entonces era un bastión del antiguo régimen. Y porque, entre otras cosas, solo las grandes élites podían permitirse tener a sus hijos en la universidad. Es así de simple. La universidad era eso. Y en esa universidad,
estaban muy activos los rescoldos del movimiento cristero. Había los rescoldos de la lucha por la libertad religiosa, etc. Entonces estaban grupos de universitarios católicos, grupos como la ACJM, Asociación Católica de la Juventud Mexicana, grupos como la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, en fin. Y por aquella época empezaron a echar a andar los gobiernos de la Revolución Mexicana, preocupados por lo que había sido el movimiento cristero, decidieron hacer una gran revolución educativa. Y esa revolución educativa básicamente tenía como finalidad desfanatizar a la gente y exaltar el programa social de la Revolución Mexicana. Entonces le pusieron, y creo que fue un error estratégico, a este proyecto le pusieron el proyecto de la educación socialista. No era una educación doctrinaria socialista. Sus fines eran esos que les dije, no más. Pero la iglesia, que seguía siendo, digamos, la que manejaba la educación en el país, en aquel entonces se opuso al proyecto de educación socialista, pues sabía que el proyecto iba contra ello. Iba contra el adoctrinamiento, además, que había hecho la iglesia desde tiempos de la colonia hasta nuestros días, ¿no? Entonces la iglesia se opuso radicalmente y el primer brote de descontento se da efectivamente en la Universidad Nacional de México. Y ahí es efectivamente un dirigente que estuvo con Vasconcelos, que se llama Manuel Gómez Morín, que le había reunido los fondos para la campaña de Vasconcelos, se junta con este grupo de jóvenes estudiantes, pelean contra la educación socialista, por la libertad de cátedra, etc. Ahora, la historia nos dice que la lucha por la libertad de cátedra, lo que nos dicen los panistas, es que fue una lucha libertaria, intelectual, etc. No es tan así, ¿eh? La lucha por la libertad de cátedra tuvo algunos logros importantes. Uno de sus triunfos máximos se dio ni más ni menos que en Guadalajara, y fue el establecimiento de la primera universidad privada del país, de la primera universidad autónoma del país, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esa universidad fue fundada en el 36, 37, ahorita no recuerdo el dato exacto, y fue fundado por un grupo que estaba formado por un señor Costa Gallardo, por unos dirigentes que son Costa Gallardo y los hermanos Leaño. Los hermanos Leaño y Costa Gallardo después fundaron en Guadalajara un grupo que se llama Los Tecos, que era un grupo abiertamente fascista, de golpeadores. Qué curioso, muy a la usanza de los grupos que organizaba Charles Maurras en Francia. Es ese esquemito. Esos eran los Tecos de Guadalajara. Y hasta la fecha, la Universidad Autónoma de Guadalajara es la universidad más rabiosamente derechista del país. Vamos, en esa universidad todavía no leen a Freud. Dicen que son la defensa de la libertad de cátedra, pero no leen a Freud, no leen a Marx, no leen a nada. La derecha más cerrada que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué pasó? Bueno, después la derecha mexicana se siguió organizando y hubo varios movimientos. La derecha católica organiza, bueno, les quiero contar, es decir, la derecha católica tuvo varias organizaciones desde 1920 hasta los 40. Y ahorita voy a hacerles una genealogía muy clara de lo que se funda, por ejemplo, en los 20 se funda una cosa que se llama Acción Católica Nacional. Luego se funda en los 20, en los 30 se funda una cosa que se llama las ligas, las legiones, perdón, que eran grupos que estaban netamente ligados a la iglesia, de muchos jóvenes que peleaban por la defensa de la religión, etc. Y un grupo de las legiones, un grupo de estos de la Asociación Católica Nacional, busca fundar en 1934-35 un partido electoral y no funciona, no cuaja. Y después vuelven a juntarse para organizarse y logran organizar un movimiento ciudadano muy amplio. Oigan, les digo que las legiones eran un grupo muy confuso, pero no eran pequeños. El organizador de las legiones llegó a decir en un momento dado que tenían 400,000 gentes, es un chorro. Pero entonces se funda en 1937 un partido netamente ligado a la iglesia, que es un movimiento, que es el movimiento sinarquista. El carácter contrarrevolucionario de este movimiento se ve hasta en el nombre. Sinarquismo quiere decir, es un neologismo griego que significa con orden.
Y lo que buscaban era el regreso a las antiguas tradiciones y al antiguo orden. Eso es lo que buscaban los sinarquistas. Eso es lo que buscaban. Y llegan a ser un movimiento fantástico, porque tienen un dirigente que es muy buen organizador, que se llama Salvador Abascal. Y este señor organiza marchas, pero así, entonces recorre todo el país. Además se ven a sí mismos como misioneros cristianos que están haciendo una labor, etc. Y son muy grandes organizadores. Entonces de repente te organizan marchas de 50,000, de 60,000 gentes rápido, además con orden marcial, militar. Y además es el momento del auge del fascismo, entonces tienen saludos así, no fascistas, pero muy parecidos, creo que saludaban así, algo así, y tenían sus símbolos muy parecidos a los de los fascistas, etc. Ahora, no son un movimiento violento. Hay que aclarar que los sinarquistas sí se planteaban la toma del poder por la fuerza, pero no eran un movimiento violento. Decían que inevitablemente eso acabaría, pero ellos eran un movimiento pacífico. De hecho, algunas de sus marchas fueron agredidas por agraristas, ¿no? Entonces, hubo mártires sinarquistas, entonces los exaltaban, y eran pacíficos, entre otras cosas, porque el sinarquismo fue hecho a partir de los restos de los cristeros. Eran grupos que ya estaban aterrados de la guerra violenta, entonces no querían saber nada de armas. Eran grupos pacíficos en ese sentido. Pero eran un movimiento preocupante. Bueno, al lado de esto, yo quiero decirles que en México también hubo varios otros grupos que vinieron de fuera, que influyeron en la derecha nacional y en grupos que venían de fuera. El más importante, por supuesto, fue el grupo derivado del franquismo, de la falange española tradicionalista. Cuando Franco se levanta en armas allá en España contra la República, la derecha mexicana y todos los hispanistas vieron eso como la promesa de que aquellos iban a liberar de los rojos, pues nosotros también. Entonces, la derecha mexicana era devotamente profranquista. Y aquí en México se fundó una sucursal del partido del hijo del dictador Primo de Rivera, que era Falange Española Tradicionalista, y todos los sectores, digamos, bollantes de la clase española, de estos grupos españoles, pues entraron de lleno a reivindicar a la iglesia, a Franco, y eran totalmente franquistas. Se llegó a decir que la Falange Española Tradicionalista llegó a tener 50,000 afiliados, pero entiendo que esto es una exageración. Nunca llegó a tener tantos. Pero sí realizó una labor de propaganda a favor de Franco muy activa. Quiero decirles que no solamente la España fascista tuvo una presencia importante en México. Los nazis también tuvieron un servicio de espionaje muy destacado aquí en nuestro país, porque México es un país estratégico, pues al sur de Estados Unidos, un país rico en petróleo. Alemania, la maquinaria de guerra alemana funcionaba en gran medida gracias al petróleo mexicano. Entonces para Hitler era estratégico México, y mandó a sus agentes e hicieron su trabajo. ¿Y qué hicieron, entre otras cosas, estos agentes? Pues hicieron una labor de propaganda a favor de Hitler fantástica. Ojo, no solamente en México se hace esta labor de propaganda a favor de Hitler, se hizo en todo el mundo. De hecho, Hitler tenía muy buen nombre hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes saben esto, pero era partidario de Hitler el rey Eduardo de Inglaterra, Charles Lindbergh, eran partidarios de Hitler, personajes muy importantes. Es más, en 1938, la revista Time nombró a Hitler como el hombre del año. Y no solo eso, sino que en 1939, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, los dos candidatos que encabezaban la lista para el Premio Nobel de la Paz eran Mahatma Gandhi y Adolfo Hitler. Aunque parezca un chino, si se lo dieran a Obama, ¿por qué no iban a planteárselo a Hitler? ¿No? ¿Perdón? Pero eran los candidatos. Y Hitler, y aquí en México, hay crónicas y gente que me ha contado que cuando Hitler aparecía en los noticieros del cine, la gente se ponía de pie y aplaudía. No era mucho, pero pues, había quien aplaudía y la gente se fascinaba con el orden del ejército nazi, lo veía como una maravilla, etcétera, etcétera, etcétera. Para un sector importante de las clases
de la derecha mexicana, Hitler no solamente encarnaba el regreso al orden, a la tradición, sino que era además la inteligencia alemana, era, digamos, el resultado de la filosofía alemana, y además muchos, los hitlerianos, se encargaron de reclutar en México intelectuales y sobre todo filósofos. Entre ellos reclutaron para su gente Antonio Caso, ni más ni menos, el gran filósofo mexicano. Reclutaron para sus filas ni más ni menos que a José Vasconcelos. Y José Vasconcelos publicó en 1941 un periódico que se llamaba Timón, que era absolutamente pro-nazi. No había matices, era pro-nazi, pro-hitleriano. Y también reclutaron ni más ni menos que al doctor Adler, que era el fundador del muralismo. Adler era pro-nazi, pero de vomitarse. Y escribió los textos pro-nazis y antisemitas más violentos que se han publicado en México. Y no solo eso, también reclutaron a Luis Cabrera. El nombre no es tan vistoso como el de Ángelo Vasconcelos, pero Luis Cabrera fue el que redactó la Constitución del 17. Es una barbaridad lo que reclutaron, es decir, era la élite de la intelectualidad mexicana. Y tenían a una gente que se llama Hilde Kruger, que ya se ha ido averiguando, que se hizo novia de Miguel Alemán y de varios secretarios de Estado mexicanos. Ahí está muy documentado en un libro de Juan Alberto Cedillo que se llama Los nazis en México. Pero el caso es que estaban muy activos también los nazis. Y los nazis, ojo, no solo reclutaban a la élite intelectual de México, también reclutaban sicarios. E impulsaron sus propios grupos, es decir, había un grupo que se llama Acción Revolucionaria Mexicanista, que se llaman los Camisas Doradas, que eran un grupo violento, armado, muy al estilo de los grupos morracianos de acción directa. Y ojo, el proyecto de los Camisas de Colores es un proyecto que impulsaron los fascistas en todo el mundo. Hitler, es decir, empezó Mussolini con sus camisas negras, lo siguió Hitler con sus camisas pardas, lo siguió Franco con unas camisas azules, pero en Francia también había camisas azules, y en Cuba había unas camisas blancas, y en Brasil unas camisas verdes, y en Estados Unidos había unas camisas plateadas, y en México fundaron un grupo que se llama los Camisas Doradas, fascistas, que recibían lana de la embajada. Era clarísimo, y era un grupo muy violento, muy agresivo, pequeño, pero muy bien organizado, sobre todo, y el que los dirigía era un exrevolucionario que se llama Nicolás Rodríguez, muy agresivo, muy echado para adelante, muy violento, etc. Ese grupo protagonizó un zafarrancho en el Zócalo, finalmente los prohibieron, se fue Nicolás Rodríguez a Estados Unidos, en fin, ¿no? El caso es que todo esto estaba pululando. Y en este contexto, yo quiero decirles que tenía México jugaba un papel muy importante por el tema del petróleo con Alemania. Porque después de la expropiación petrolera, a México le declararon un boicot petrolero Estados Unidos, Gran Bretaña y todas las democracias mundiales. Entonces no le compraron petróleo a México. Entonces, ¿a quién le vendía petróleo a México? Le tuvo que vender al eje. Y a mí me contó la hija de Gilberto Bosques, que era el representante de México en Europa, ¿no? Que fue Gilberto Bosques a decirle, oigan, si no nos compran petróleo, lo vamos a tener que vender al eje. Y estos no hicieron caso, pues acabaron vendiendo al eje. Entonces, ¿en qué año? Esto es en el 36, 37, más o menos, 37, 38, por ahí. Gracias. ¿No? Entonces, el caso es que sí había un vínculo muy claro. Ojo, porque además el petróleo mexicano había sido comercializado antes para Alemania a través, y se triangulaba a través de las empresas petroleras norteamericanas. Es decir, esta cosa de que Estados Unidos entra en guerra hasta el 42. Hasta entonces, las empresas petroleras todavía negocian con Alemania y le venden petróleo, etc. Entonces, cuando Cárdenas decreta la expropiación petrolera, pues ahí la derecha entra en furia, entra en rabia, y además se siente apoyada por un poder fáctico extranjero, que son las multinacionales petroleras, en fin. Entonces, hay dos grandes movimientos políticos en contra de Cárdenas al final del sexenio de Cárdenas. El primero es el movimiento de Saturnino Cedillo, que fue un cacique de San Luis Potosí que tenía un ejército privado, un ejército particular,
el más gran ejército particular el más grande ejército particular del país, ¿no? Zedillo se sentía apoyado por Germán Jochum Pincio, sentía que lo iban a apoyar las petroleras, tenía buenas relaciones con la derecha, a pesar de que él había perseguido a los cristeros, tenía buena relación con la derecha religiosa, en fin. Entonces se lanza en armas Zedillo, pero resulta que los mismos no lo apoyan. Y resulta que la iglesia pues, también se echa para atrás y Jochum Pincio que es una rebelión que se pierde. Pero después se organiza un segundo gran movimiento electoral a partir del 41, que es el movimiento que encabeza Juan Andreu Almazán. Juan Andreu Almazán era uno de los hombres más ricos de México, estaba en contra de la expropiación, tenía vínculos con la derecha, tenía muy buena relación con Estados Unidos. Y él empieza a hacer una campaña, su campaña empieza a convocar a harta gente, empieza a convocar, de entrada, toda la derecha se le une. Y hay que aclarar una cosa, no todos los sectores que se unen a Almazán son derechistas, pero toda la derecha está. Y no todos los derechistas que están con Almazán son pronazis, pero todos los que son pronazis están con Almazán. ¿Sí me explico? Así de simple. Almazán ha hecho una campaña muy exitosa, funciona bien, empieza a recabar simpatías, jala gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, en las elecciones se impone a Ávila Camacho, que es el candidato de Cárdenas. Almazán dice que hubo un fraude electoral, Almazán protesta por el fraude electoral, organiza una rebelión armada, y esto lo cuenta él de manera directa, él cuenta que manda a comprar armas a Estados Unidos. Déjame la botella. ¿No te la abro? Ahorita. Gracias. Entonces, y bueno, tras el fraude, resulta que Almazán, tras la elección, va a Estados Unidos, se entrevista no con Roosevelt, que era el presidente, sino con su hijo. El hijo le da nalgas, luego se da cuenta que el gobierno de Estados Unidos está apoyando al gobierno de Cárdenas, a la candidatura de Álvaro de Ávila Camacho, lo cual además es razonable, porque lo que querían estos señores era, lo que tenía Estados Unidos a lo que le tenía miedo a Estados Unidos era tener un aliado de los nazis, justo al sur de su frontera, cuando Estados Unidos se iba a levantar en armas. Entonces Estados Unidos se echa para atrás, no apoya al Almazán, lo deja caer solo. En este proceso, en el 39, en medio de todo de esta ebullición de la derecha, se funda el Partido Acción Nacional. Yo quiero decirles una cosa, la genealogía de Acción Nacional tiene una relación directa con el proyecto de Charles Maurras. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver incluso por los nombres de las asociaciones que se van fundando a lo largo del principio del siglo, tanto en Europa como en México. Fíjense, Charles Maurras, este señor que inspiró a Mussolini a hacer sus fasci italiani di combattimento, funda en 1905 una cosa que se llama la Liga de Acción Católica. Ese año, el Vaticano, el Papa Pío IX, en el Vaticano, el Papa Pío IX, que era un admirador abierto de Maurras, lo elogiaba abiertamente, y los papas rara vez elogian a un pensador. Entonces, el Papa funda una cosa que se llama la Acción Católica. Es un proyecto de Maurras, el calcado del de Maurras. Luego se funda en México, cuando empieza la crisis religiosa, se funda una cosa que se llama la Acción Católica Nacional, la ACN, que es la que funda la Liga por la Defensa de la Libertad Religiosa. Está ligada con eso. Después, en España, tras la caída de la República, los partidos, un grupo de derecha, de restauración monárquica, entre los cuales está un señor Ángel Herrera Oria, Francisco un tal Garaycochea, etc., fundan un partido que aquí no saben cómo se llama. En 1933 fundan un partido que se llama Acción Nacional. ¿Qué tal? Ese partido después cambió de nombre. ¿Saben cómo se llama ahora? Se llamó después Acción Popular. ¿Les suena conocido? Bueno, pues el partido que la Iglesia trata de fundar, un partido semiconfesional que la Iglesia trata de fundar en 1935 en México, ¿saben cómo se llamaba? Partido Acción Nacional. Cuando tratan de fundar a los grupos sinarquistas en el 37,
La propuesta original no es fundar un movimiento, sino un partido electoral. Y este partido estaba, digamos, tenía las mismas, digamos, era la continuación en un segundo intento de fundar aquel Partido Acción Nacional. Y finalmente, en 1939, Manuel Gómez Morín funda con éxito el Partido Acción Nacional. Si ustedes se fijan, la genealogía de Morraz es clarísima, viene directamente de ahí. A mí siempre me llamó la atención cuando me decían el Partido Acción Nacional es un partido demócrata que busca una tercera vía lejana de todo totalitarismo. Y yo decía, espérate, no concuerda, porque todos los partidos que se llamaban Acción, que llevaban en su nombre el nombre de Acción, o tradicionalista, o nacional, etc., pues eran partidos de ultraderecha, inspirados en Morraz. O sea, aquí está la demostración. Pero no solo eso, fíjense. ¿Son los Morín que están en educación, que estudian en educación? ¿Trabajan en educación, no? No creo. Es Gómez Morín, Manuel Gómez Morín, el que funda esto. Pero el caso es el siguiente. Yo de repente dije, bueno, ¿qué tan influenciado está el programa doctrinario de Acción Nacional por las tesis de Morraz? Bueno, entonces yo empiezo a revisar el pensamiento de Gómez Morín, de Efraín González Luna, porque miren, algo que nunca hacemos de izquierda es estudiar a la derecha. ¿No las estudiamos? Yo me puse a estudiarlos, etc. Y me empiezo a encontrar con cosas que son fantásticas. Esta idea de que Gómez Morín era un revolucionario, un liberal, pues son pantitas, son mentiras, son inventos. Su tesis efectivamente trata sobre el liberalismo mexicano, pero es en contra. Está en contra. Y empieza a revisar la historia de lo que dice Gómez Morín, y él en realidad lo que hacía es el regreso a las lógicas de antes de la revolución. Y empiezas a revisar, por ejemplo, el paradigma de todo eso es el Salvador Abascal. Era un hipermocho fantástico. Él era morraciano como nadie. De veras declara en sus recuerdos, tiene un libro que se llama Mis Recuerdos, y ahí dice que cuando mejor le fue a México es cuando aquí estaba la Santa Inquisición. Lo dice así. ¿Qué le extraña a la Santa Inquisición con toda esa unidad espiritual que llegó a ser en nuestra nación, etcétera? Entonces tú empiezas a revisar los postulados del PAN y de repente te cae el 20 de que son totalmente morracianos. Yo empiezo a revisar la historia de lo que dice la doctrina del PAN. Voy a levantar. Y me empieza a caer el 20 de que lo que plantean es morracismo puro. Pero vamos, no está ni siquiera tantito adulterado, está traducido a México, pero es morracismo puro. Miren, la doctrina del PAN empieza diciendo: la nación es una realidad viva, con tradición propia varias veces secular, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos y con un claro destino. Es decir, si empiezas a leer todo, es una evocación, es el anhelo del regreso a una nación con tradición secular. Es el anhelo por un retorno a un país que ya no, es decir, a un país que estaba organizado por la iglesia, Entonces yo de repente empiezo a revisar esto, me pongo a revisar a Morraz, y de veras que de buenas a primeras me encuentro que, fíjense, el primer punto de doctrina del PAN se titula La Nación, y me encuentro con un texto de Morraz que se llama La Nación. Entonces leo el texto de Morraz y qué pinche sorpresota me llevé, porque ¿qué creen? Ahí estaba parte de la primera, hasta de las frases enteras del primer punto de la doctrina de Acción Nacional. Les leo. Algunos pasajes del primer punto de la doctrina panista son una paráfrasis del texto titulado La Nación, que Morraz recopiló en su libro Mis Ideas Políticas, el cual fue publicado en 1937. El teórico francés habla de Francia como una entidad viva y escribe: la idea de nación es la representación de una fuerte realidad. La nación está antes que todos los grupos de la nación. La defensa del todo se impone a las partes. Las naciones están antes que las clases. ¿Oyeron bien? Ahora escuchan lo que dice la primera línea de la doctrina panista. La doctrina panista resume:
Y eso le valió ser acusado de ser agente franquista en la década de los 30. Entonces, mire, tú revisas la historia de Gómez Morín y hace unas defensas de Franco increíbles. Y empieza a revisar la historia de todos y cada uno de los fundadores del PAN. Y te das cuenta que de que muchos de los más... Había de todo, por supuesto, incluso hasta gente decente, pero muchos eran, efectivamente, iba a poner un partido de notables, pero muchos eran profranquistas. Estaban en las listas de los documentos de la embajada norteamericana. Decía, ¿quiénes son los miembros del Consejo de la Hispanidad franquista que opera en México? Y ¡pum! Se sale Gustavo Molina Font, Manuel Herrera Lazo, Manuel Gómez Morín, Alfonso Junco, puro panista. Y eran efectivamente profranquistas. Y si tú revisas la revista del PAN, el periódico del PAN, se llamaba La Nación, verás que los primeros 10 años de vida del periódico siempre defendieron a Franco y siempre defendieron a la cultura hispánica. Eran franquistas. La pregunta es, ¿dónde estaba el papá de Felipe Calderón aquí? El papá de Felipe Calderón formó parte de la ACJ, entiendo que era parte de una organización juvenil católica. Él fue uno de los dirigentes que participaron en la huelga estudiantil procatólica del 35. Fundó una revista que se llamaba Proa, junto con Curibreña, junto con otros panistas como el de la escuela de periodismo, Carlos Septién García, etc. Y esta revista era absolutamente profranquista, pero profranquista a rabiar, de dar pena. Bueno, uno de los primeros problemas, de las primeras decisiones políticas importantes que tuvo que tomar el PAN en su primer congreso fue qué hacer ante las elecciones presidenciales del 40 y tantos. Y había un grupo, curiosamente el más procatólico, entre el cual estaba Efraín González Luna, que se negó. Bueno, un detalle que se me olvidó mencionar: la admiración de González, la doctrina del PAN fue elaborada por un pequeño comité que estaba encabezado ni más ni menos por el llamado segundo fundador del PAN, que es Efraín González Luna. Pues me encontré con una carta que le manda González Luna a Gómez Morín en los 60s, en el 64, carta tardía, en la que Efraín González Luna le dice a Gómez Morín que Morraz era un genio absoluto, que merecía la inmortalidad, que era la neta del planeta, por su acción francesa y por su pensamiento político. ¿Y qué creen que contestó Gómez Morín? Lo que Gómez Morín le contestó es: te recuerdo que Morraz fue muy admirado, pero también muy odiado. Lo que le dijo es: sí, pero cállate. Es decir, maneja tu entusiasmo con prudencia. Eso es lo que le dijo. Pero el caso es que cuando Gómez Morín, en ese primer congreso, Efraín González Luna pide que el PAN no se meta en las elecciones presidenciales, y hay otro grupo, entre el cual está Aquiles Elordo y Alfonso Nemesio García Naranjo, etc., que pide que el PAN se meta en las elecciones presidenciales y apoya a Almazán. El Congreso decide dejar libre a la gente y dejar libres a los panistas que quieran apoyar a Almazán, y hay un grupo que se va y apoya a Almazán. En ese grupo están Manuel Gómez Morín, Gustavo Molina Font, Luis Herrera Lazo, Pedro, toda una serie de cuates. Y ellos se van con Almazán y fundan con otros almazanistas este periódico que se llama La Reacción, el que les dije que me encontré. Ahora, si ustedes quieren saber qué tan pronazi el periódico es este periódico, pues échenle un lente. Nada más basta darle una pinche probadita para darte cuenta que es un pronazismo, pero absoluto. Hay un artículo que empieza diciendo: la mentira es el arma ofensiva y defensiva del judío. Para el hebreo, la mentira es lo que al calamar su tinta o al zorrillo su maloliente orina. Así empieza el artículo. Tiene artículos que empiezan diciendo no a una Palestina mexicana. Toda la agenda de este periódico es pronazi, está en contra de que recibamos judíos, por supuesto está en contra de que nos recibamos refugiados españoles, me pareció horrible, los trataba a todos de bandoleros. Y de hecho hay un artículo fantástico que dice: estos
estos son los nombres de los refugiados españoles que han conseguido trabajo aquí tanto en el gobierno como en la universidad, y piden que los corran. Eran de esa calaña, pues, ¿no? Entonces, si quieren, aquí publiqué en el libro un pequeño anexo con algunos textos. Si me permiten, les leo algunas cosas. Nada les quiero mostrar. Tenemos aquí reproducidas, por ejemplo, algunas portadas y contraportadas del periódico de La Reacción, donde ustedes pueden leer claramente que aquí están los nombres de Gómez Morín, Molina Font. A ver, les digo, colaboradores de La Reacción, fíjense, es un periódico tabloide, es grande, pero aquí dice, colaboradores. El director era Aquiles Elorduy, un panista. Colaboradores, Nemesio García Naranjo, fundador del PAN. Eduardo Pallares, un pronacista. Alfonso Junco, un panista muy connotado. Manuel Herrera Lazo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Gustavo Molina Font, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Luego vienen otros, Atl, Carlos Roel, Jerónimo Díaz, etc. Pedro Zuluaga, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Manuel Gómez Morín. Pues, ¿qué más pruebas quieren? Ellos nos han dicho toda la vida que no hay pruebas de que eran fascistas. Aquí está. Que no me estén chingando. Aquí está. Y creo que son buenas pruebas. Son pruebas fuertes. Además, los textos son de una rabia pro-hitleriana que no lo puedes creer. Pedro Zuluaga, además, las historias son fantásticas. A Pedro Zuluaga, él escribía en La Nación, en el periódico de La Nación, escribía en la columna de ciencia, porque era un científico connotado, etc. Entonces, le inventaron la leyenda de que cuando se fue de Alemania, él recogió los cuadernos de Einstein y que se los fue a entregar a Einstein para que Hitler no construyera la bomba atómica. Si tú lees lo que dice aquí en La Reacción, dices, eso no puede ser posible. Porque, es decir, lo que escribe es absolutamente a favor de Hitler, a favor de la raza de la raza aria, diciendo que es una raza superior. Era el pronazi más pronazi de este país. Entonces eso pues, se contrapone con la leyenda que le armaron los panistas. Entonces, en todo el mundo, el eje, la quinta columna, favorable al eje, operaba de la siguiente manera. Había periódicos, tenían voceros y tenían partidos políticos. Y había partidos políticos que respaldaban a esos órganos de difusión. Pues el periódico La Reacción y el caso de Acción Nacional es ese. Es exactamente ese. Era un grupo pro-nazi, sacaron su periódico, tenían su partido, y claro, la cosa empieza a cambiar en los 40 y en el 42, cuando entra Estados Unidos en guerra y cuando empieza a cambiar a su vez la suerte de Alemania. Ahí se empiezan a deslindar. La Reacción, este periódico, lo desaparece el gobierno mexicano en 42. Le arman un pleito al doctor Atl y Aquiles Elorduy y dejan de publicar el periódico. Y entonces al mes de que deje de publicar este periódico, qué pinche casualidad, se funda un periódico que se llama La Nación, que es el periódico del PAN. ¿Y quién creen ustedes que colabora en el periódico del PAN? No me lo van a ver. Manuel Gómez Morín, Luis Herrera Lazo, Gustavo Molina Font, Aquiles Elorduy, Pedro Zuluaga y claro, con un tono más moderado, un tono más cauteloso, porque ya saben que la cosa se está complicando y tiene el peso de Estados Unidos, pero son los mismos. Y está en cuerpos el papá de Diego Fernández Ceballos, por supuesto. Entonces, miren, perdóname, con la pena, tampoco me da tanta, ¿verdad? Eran fascistas. Si nos revisamos, voy a terminar con esto. El PAN se funda en un periodo de auge de un proceso contrarrevolucionario. Y el PAN toma el poder en México en otro momento de auge de un proceso contrarrevolucionario. Al PAN le pasó lo que a los pinches relojes descompuestos, que dan la hora exacta 2 veces al día. Lo que pasa es que no sabes cuánto, ¿no? Pero al PAN le llegó su hora en los tiempos de la contrarrevolución neoliberal. Vivimos otro proceso de auge contrarrevolucionario y el PAN se montó en este proceso contrarrevolucionario. El PAN que tenemos hoy en día quiero decirles una cosa, el PAN tuvo evoluciones
En los 60 se volvió demócrata cristiano, ahí es cuando entran Batis y toda esta gente buena onda, que después se tienen que salir, pero el núcleo duro del panismo así ultraderechista, ahí quedó incrustado y siguió funcionando, y es el que todavía está ahí, y es el que volvió a tomar el poder con Calderón, y sobre todo con Calderón, con Fox también, pero con Calderón está clarísimo. Y por eso de repente el PAN sigue teniendo brotes pro-nazi, pues ¿a poco creen que es casualidad? Pues no. Cuando, no sé si ustedes vieron ahorita el grupo pro-nazi que surgió en Jalisco, que ya el dirigente dijo, no, yo no soy pro-nazi, soy panista. ¿Cómo voy a ser pro-nazi si soy panista? Que se documente, cabrón, que se entere, porque es lo mismo, es decir, no hay ninguna contradicción en lo que dijo, ¿no? Estaban en eso. Entonces, es muy difícil probar los vínculos de una persona con el nazismo, pero yo creo que están probados. Y que no nos vuelvan a decir que son un partido progresista, que luchan por la democracia, porque en aquel entonces, es decir, no hay que olvidar una cosa, efectivamente, lucharon por la democracia por elecciones limpias con Vasconcelos, lucharon por elecciones limpias con Almazán, etcétera. Esa fue la bandera que enarbolaron, pero ellos no levantaban, ellos no reivindicaban un proyecto progresista de nación. El proyecto de nación que enarbolaban era un proyecto calcado del proyecto de la dictadura del Primo de Rivera de los 20s, y lo dice Gómez Morín, y está claramente en su punto doctrinario. De veras, que solo porque no habíamos leído la pinche doctrina del PAN, nos habíamos creído eso de que eran bien progres y bien alivianados, y no es cierto. Hay que leerlos. Bueno, el caso es el siguiente. Vivimos un nuevo periodo de auge contrarrevolucionario. Es un periodo particularmente agresivo, particularmente violento. Tenemos que organizarnos para detenerlo. Estamos en la cresta de la ola contrarrevolucionaria. Tenemos que organizarnos para pararnos, porque estos señores vienen con todo. Este es un PAN reciclado, es un PAN ya pro-yanqui, un PAN ultraderechista, pero sigue siendo igual de procatólico, sigue estando igual de vinculado a la iglesia. Si no avanzó más, es porque no lo permitimos. Pero ya ahorita ya permitimos demasiadas cosas. Sí, ya permitimos el regreso del petróleo. Esos señores nos lo dicen. Fíjense, los panes son muy chistosos. Durante todo, hasta ahorita siempre te dijeron, no, nunca fuimos anticardenistas. ¿Y cuál fue el artículo de Jiménez Remos de hace unas semanas? Cárdenas apesta, hay muertos que apestan y hay que emplear la calle. Germán Martínez. De Germán Martínez. Increíble, ¿no? Bueno, no nos dijeron toda la vida que ellos no pedían la privatización del petróleo. Siempre acaban de promover y los manejan como un triunfo histórico. Son eso. Esa ultraderecha tenemos. En la medida en la que nosotros no nos organicemos, van a seguir negando. Ya hay que darles la patada. Ya hay que echarles la mano para que se vayan definitivamente al basurero de la historia. Y para eso sí era importante, yo creo que sí era importante documentar. Efectivamente venían de ahí, de los nazis. Y es todo lo que les quiero decir. Nos levantan la manita y se los vamos dando. Y cuesta 200 pesos. Eso es lo que nos sale. Lo tenemos que vender a eso con la pena. No, porque las librerías se quedan con el 60%. Es decir, el margen de ganancia es muy menor. Entonces, para poder pagar la edición, pues lo tenemos que vender a eso. No crean que nosotros queremos venderlo caro. Ok, entonces quieren hacer unas preguntas. Vamos a hacer algunas 5 o 6 preguntas para que pueda. ¿Quién iba a preguntar? ¿Ya levantaron la mano? ¿Alguna pregunta? Sí, a ver. Bueno, respecto a ver. Que se acerquen al micrófono a hacer las preguntas, ¿no? Bueno, respecto a los panistas, pues sí, todas estas investigaciones que hiciste, pues son realmente espeluznantes, ¿verdad? Pero ahora, en este momento, aquí venimos cada miércoles.
Vino Noroña, han venido varias personalidades. Aquí yo les pregunto, ¿cuándo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a organizar? Ahorita en este momento yo les pido, ¿quiénes vamos a hacer algo? ¿Qué hacemos? A ver, yo le pregunto aquí a Rafael Barajas. Rafael, en este momento, ¿qué hacemos? Porque de verdad estamos en un peligro como los palestinos, o sea, ¿ya? A ver, mira, yo quiero decirles una cosa que me resulta muy preocupante. Esta oleada contrarrevolucionaria mundial es particularmente agresiva. Si nosotros revisamos cómo han estado reorganizando el país, vamos a ver que todo lo hicieron súper ordenadamente, con mucho orden, sexenio por sexenio, impusieron sus cosas, una por una, están muy ordenaditos. Y nosotros en varios. Entonces, ojo, ¿qué tuvo que pasar para que estuviéramos así de desorganizados? Lo primero que tuvo que pasar, es decir, no fue poca cosa, porque tuvieron que reorganizar la producción en el planeta para acabar con los sindicatos, tuvieron que acabar con los sindicatos, entonces para acabar con los sindicatos tuvieron que acabar con la producción, reorganizar la producción en el planeta. Es decir, hay un montón de cosas que han tenido que hacer para desorganizarnos. Yo sí creo que una de las cosas que tenemos que encontrar formas organizativas. La primera es esta, la de los círculos. Ahora, yo les quiero decir una cosa, qué bueno que vienen aquí cada miércoles. Pero ¿saben qué, cabrones? Ya hagan cada uno su círculo. Ya cada uno tiene que hacer su ronchita. Ya son muchos años aquí. Tenemos que multiplicarnos rápido y en serio. Y tenemos que militar activamente. Es decir, yo sí creo que hay que apoyar el proyecto de Morena, Yo no le veo muchas opciones, yo no veo muchas más opciones organizativas más que esas. Hay que entrarle, y hay que entrarle de manera activa y viva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien más iba a preguntar? Sí. Okay. Fabián, Sí. tú vas a preguntar. ¿Quién más va a preguntar, compañeros? Él. Julián. Javi. Sí. Y vi que todo el mundo en ese tiempo era almacenista, pero todo el mundo. Yo vivía en la parte del Orco. Claro. Estaba yo muy chamaco. Sí. Y resulta que a la hora de la hora sale Camacho. Camacho fue impuesto también. Sí, claro. Camacho no ganó limpiamente. No, limpiamente no. Y lo que son las cosas, ¿no? La vida. Cárdenas lo impuso. Y luego a Cárdenas, a su hijo, también le hicieron lo mismo. Así es. Pero que yo me acuerdo, Camacho también era un mocho de primera. Era muy religioso. Sí. Oh, perdón. Sí. Entonces yo no veo una gran diferencia entre Almazán y Camacho. A ver, varias cosas. Primero, efectivamente, el movimiento pro-almazanista fue un movimiento amplio. Mucha gente jaló con Almazán, muchísima gente. Incluso no hay que olvidar que al final del cardenismo había descontento incluso por razones económicas. Por ejemplo, todo el reparto agrario tuvo grandes beneficios a largo plazo, pero en el corto plazo implicó problemas de desabasto. La gente estaba enojada por eso. La expropiación petrolera le dio al país una base económica que duró décadas, pero en el momento, con el boicot que le daban Inglaterra y Estados Unidos, la economía no andaba bien, parecía que no había sido una buena medida. Entonces, efectivamente, mucha gente estaba con Almazán, mucha. Y era como yo les comenté, fue una candidatura que concitó a muchísima raza, a muchísima gente. Sin embargo, yo sí estoy convencido que para Estados Unidos es una cuestión de seguridad nacional que no ganara Almazán. Entre otras cosas, porque mucho de su Estado Mayor era abiertamente pro-nazi. De hecho, cuando hay una reunión de almazanistas en Cuba, al primero que proponen es uno de los nazis más connotados del país, que era una de las gentes cercanas a Almazán. Cuando Almazán viaja por primera vez a Estados Unidos, le prohíben el paso a uno de sus secretarios, que también es pro-nazi. Ese fue el problema de Almazán. Ahora, tú dices, Ávila Camacho era muy mucho. Sí, era mucho. Por supuesto que fue mucho. Yo entiendo que la decisión de dejar a Ávila Camacho
por parte de Cárdenas, no es que fue un error, fue una negociación que él hizo y fue una concesión a los grupos de la derecha. Fue una estrategia que agarró Cárdenas para desmovilizar a la derecha. Y en ese sentido no lo hizo mal. Yo hubiera preferido 1000 veces al general Múgica como candidato, por supuesto. Pues que es el que Cárdenas quería. Múgica, que es el que Cárdenas quería dejar. Pero yo sí entiendo también que el pleito, es decir, el costo por imponer a Múgica, por dejar a Múgica, iba a ser muy alto. Pues yo entiendo que esa fue una decisión que se tomó, digamos, una decisión intermedia, y que obviamente a la larga terminó beneficiando a la derecha mexicana. Estoy convencido de eso, porque lo que nosotros podemos ver es que Ávila Camacho se plegó a las lógicas de Estados Unidos, estuvo como aliado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y después Ávila Camacho y Miguel Alemán le entraron de lleno a la Guerra Fría y entraron a todas estas lógicas antisoviéticas y todo ese rollo, que por supuesto que contribuyeron al encumbramiento de la derecha. Y el triunfo del PRI, el triunfo del neoliberalismo y todo eso no es más que una consecuencia lógica de aquellas decisiones. Eso así fue. Pero a pesar de eso, estos no avanzan si nosotros no nos dejamos. No nos hemos dejado ya demasiado ahorita, El costo es altísimo. No sé si respondí a sus preguntas. Sí, gracias. Ok. ¿Otra más? Yo. Aquí, Muy buenas noches. Bueno, es para todos nosotros un honor tener al señor Rafael aquí departiendo con nosotros. Desde luego muy ilustrativo pues su libro y la exposición que él acaba de hacer. Y yo quisiera retomar la pregunta, el planteamiento que hizo la señora al principio: ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo vamos a organizarnos? Yo manejo una propuesta que quisiera poner a su consideración mientras contesta a la señora, y a esta propuesta yo le llamo cooperativismo empresarial. O sea, que partiendo de las microempresas, empresas medianas que están siendo pisoteadas por las grandes transnacionales, ¿verdad? Empecemos con esa economía cooperativista por encima. O sea, como que el cooperativismo jinetea al capitalismo. O sea, cooperativismo de empresas, microempresas, que son capitalistas porque funcionan en un sistema así y solo con capital y dinero funcionan, ¿verdad? Pero entonces, organizándonos cooperativamente, pues estos empresarios y profesionistas que a lo mejor como que prestan sus servicios, un dentista, digamos, es un microempresario nomás con 2 o 3 ayudantes, hagamos eso. Y bueno, el cooperativismo históricamente no ha sido ni de izquierda ni de derecha. El cooperativismo más bien ha sido una organización de autonomía ciudadana. O sea, siento que esta política sería una política de unidad ciudadana, ¿verdad? Y que entonces tendría mucho más capacidad de acumular votos y simpatizantes que una posición de izquierda, que naturalmente de antemano perdería a todos los que se piensan de derecha, ¿verdad? Entonces esta es mi propuesta, y de hecho traigo un papelito actualizado que traigo antes. Laura, buenas noches. Y bueno. Espérame tantito, pero es que sigue aquí. Hay más preguntas. Sí. Yo simplemente quiero hacer un comentario que a mí me parece que en estos momentos esta derecha, panista o populista igual, o sea, no tanto es ideológicamente, está ideológicamente construida, son simplemente analfabetos funcionales, corruptos, o sea, no tienen idea en qué piensan, no hay ideología atrás, la única cosa que los une es robar y saquear el país. La muestra
está clara, las fiestas, todo eso, en el PRI y en el PAN pasa lo mismo, son ladrones, simplemente. Entonces, eso es, perdón, tonto y prostituto, lo que sea, pero básicamente aquí lo que implica no estar de acuerdo con el señor es la organización desde abajo. La cooperativa funciona muy bien, ciclos entre nosotros trabajando, o sea, eso, pero de alguna manera también tener una expresión pública en parques, en jardines, en boletines, en casas, en visitas, presencia, porque yo también dudo ahorita que con el INE de ahora que tenemos, obviamente vamos a un tercer fraude, segurito, o sea, si no es la ciudadanía, pensar que vamos a llegar al poder electoralmente verdaderamente es un sueño. Entonces realmente eso no funciona, ¿no? Ya no tenemos que votar. Sí, pero hay que trabajar. Si no hay una ciudadanía fuerte afuera en las calles, pero ya nos metieron, ya no nos tenido otra marcha nunca más. El pavor con lo de esta ahorita de regente nos metió a las casas. No ha habido una sola marcha que hayamos logrado. Antes llegábamos solos, ahora hay miedo, se acabó. Ahora hay coches. Varias cosas quiero plantear. Yo no creo, de entrada yo creo que quien metió pavor en las marchas fueron los grupos de provocadores, que yo creo que están organizados efectivamente por esta, y concretamente en México quien organiza estas cosas es la Secretaría de Gobernación. ¿No? Está claro. Está bien. ¿Saben qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Y se lo digo muy en serio. Una de las cosas que tenemos que hacer es convertir a Morena en un partido de cuadros, no de electores, de cuadros. ¿Qué implica eso? Implica un cambio de actitud. No tenemos que ir a pedir el voto de la gente. Implica que nos tenemos que preparar nosotros, tenemos que preparar gente. Entonces, ese es el primer cambio que creo que tenemos que hacer. Y creo que, mira, aunque el partido no quiera o lo que sea, lo tenemos que hacer nosotros. Y demostrar en los hechos que eso es lo que hace avanzar. Y esa es la forma, a partir de eso, si convertirnos en un grupo, en un partido de cuadros, nos va a permitir, además fíjate, nos va a permitir efectivamente dar un salto. Y nos va a permitir hasta organizar bien las elecciones y hasta defender el voto. Que yo estoy convencido, como tú, que las elecciones no más fraudes, no más fraudes. Yo sí creo que por la vía electoral nos van a seguir haciendo fraudes, etc. Pero también creo que nos los han seguido haciendo porque no nos hemos organizado lo suficiente. Te lo voy a poner así. Mira, cuando en el 2006 Andrés Manuel agarró y dijo, nos quedamos aquí en la pinche plaza y todo ese rollo, ¿cuántos nos quedamos? Sí, mucha gente se quedó, pero nos habremos quedado que 50,000. Yo creo probablemente que si estábamos hasta la fuente del petróleo. Pero vamos a suponer que nos hubiéramos quedado 50,000. Si nos hubiéramos quedado 200,000, esto cambia, ¿eh? Ahí el pueblo de México es un pueblo muy curioso. Es decir, no es que sean, es decir, la gente tiene razón en tener miedo en algunos momentos, pero también la gente se desorganiza y se desmoraliza muy fácilmente. Y sobre todo encuentra canales de salida que son muy fáciles. Yo abro Twitter y veo que, es decir, si me rijo por Twitter, el país está en llamas. Sí. Pues la gente lanza sus recados muy enojados y se queda muy tranquila. Desahogó su enojo en el Twitter y ya no fue a marchar, ya no se organizó, ya no le dijo al vecino. Perdóname, está muy bien que sigamos con el Twitter, me parece fantástico. Es una herramienta muy buena y hay que saberla usar. Y por supuesto que ahí está parte del futuro del movimiento, sin duda. Pero es parte. Es decir, nos está faltando el otro cacho. Nos está faltando movilizarnos para efectivamente aprender bien a multiplicarlo. Lo que les estoy diciendo no es chiste. ¿Sí? ¿A cuánta gente organiza cada uno de ustedes? Nosotros organizamos los círculos desde hace un chingo de tiempo. No, ahora les toca a ustedes, efectivamente, empezar a multiplicarse. En sus trincheras. ¿Cuántos de ustedes han abierto un círculo de lectura en sus fuentes de trabajo?
Pues ¿sabes qué? Mal, tache. Además, porque este fue uno de los planteamientos originales del círculo, que cada quien iba a abrir un círculo en su entorno inmediato. Pues ahora sí ya nos tardamos, carajo. Porque venimos aquí, escuchamos a Noroña, escuchamos a gente y nos vamos muy tranquilos. Pues no, esto es, sí nos tenemos que convertir en una ciudadanía activa y una ciudadanía movilizada, que movilice a su vez a la gente. Es decir, si de repente se lo planteo, tú dices, vamos a organizar una marcha. Si organizamos una marcha, ¿a cuánta gente puede traer cada uno? ¿A 10? Porque si podemos traer a 10 cada uno, aquí hacemos una buena marcha. Pues sí, pero somos los mismos, pero no traemos a nadie nuevo. Y de repente en una marcha así especial, sí jalamos al vecino que no iba, o al primo que estaba renuente, pero nos tenemos que aplicar. Mira, estos señores ya vinieron por el país, ya vienen, ahorita vienen a destruir el territorio. No es chiste. No es chiste. Entonces, carajo. Es decir, hasta que nos... A ver, el problema del paro nacional es que para hacer un paro nacional necesitamos sindicatos. Dime cuál. Dime cuál. La nueva central. Pues sí, pero ¿qué fuerza tiene? Pero tenemos que organizar, tenemos que meterle a eso, tenemos que apoyar al SME, tenemos, todo eso lo tenemos que trabajar. A los maestros. De repente levanta y de repente otra vez se quedan Sí, claro. destacados. Oye, pero le han echado más ganas que nadie. Mira, mi mamá, que ya estaba bien grande, y sus amigas se organizaban para ir a llevarle a los maestros el arroz, el quién sabe qué. ¿Cuánta gente he visto? Bueno, nos falta reproducirnos y nos falta consistencia. Y la conciencia ya la tenemos, ¿eh? Sí, ahora también está difícil porque pues el compromiso es decir, tienes que chambear y además ya trabajas 12 horas diarias y además la militancia, entonces puta, ¿para qué las duermes, no? Pero pues sí hay que hacerlo. Es decir, porque ellos son, estos señores del poder son muy chistosos, tienen una estructura muy pequeña, pero están muy bien organizados y tienen una estructura muy poderosa porque es estructura de verdad. Pero los levantamientos van a venir a la hora que quieran quitar tierras a la gente. Ahí van a venir. A ver, espérense tantito porque habían alguien que quería intervenir, habían pedido la palabra aquí, Fabián, Víctor y Juliana. ¿Qué querías decir algo? Bueno, es un gran gusto tenerlo aquí. El gusto es mío. Quería nada más hacer una pregunta. ¿Usted cree que estas firmas que se han recabado en todo el país y que ya nuestro señor se fue, ya las entregó más de 2.700.000? ¿Cree que tendrán algún efecto para poder echar abajo las reformas para la energía eléctrica y todo? ¿Qué creen? ¿Te contesto? Sí, sí, ¿O como otra pregunta? de una vez si quieres, Víctor, para que también unas dos. Gracias. Me parece que sería importante que se refiriera, maestro, a la creación de Yunque, que mencionara este grupo de jóvenes jaliscienses neonazis que al parecer tienen incluso un entrenamiento militar. En fin, creo que esos aspectos son muy importantes. Perdón, no me identifiqué, Víctor Portillo. ¿Otra pregunta? A ver, gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. al contrario. Yo quisiera destacar, enfatizar un poco lo que habías comentado respecto a que es importante conocer precisamente al adversario. En el caso de las primeras décadas del siglo pasado, mediados del siglo pasado, fue posible. Pero, ¿cuál sería la circunstancia en el momento actual? Por ejemplo, pienso que el PAN ha constituido una alianza con, por ejemplo, los halcones de Estados Unidos. Hay una serie de grupos transnacionales
capitales transnacionales que han penetrado el país y bueno, en general están jugando un papel, me parece que distinto en alianza con grupos oportunistas de otros partidos. Pero mi pregunta es, ¿podrías hacer una reflexión acerca de este necesario diagnóstico de nuestro adversario en el momento actual? Sí, claro. Gracias. ¿Alguien más? Okay, sí, Buenas noches. Mi nombre es Jorge Ángel Vázquez. Mi pregunta es la siguiente. Primero, sobre el origen, si se buscó algunas ligas con las mafias de aquel entonces, como es hoy con los casos del señor de los casinos o algunos otros, y si se me permite una segunda pregunta, con grupos anarquistas extremos que se juntan con el fascismo. Si hay alguna liga que se descubre ya directamente. Gracias. ¿Ya no me faltó nadie? A ver, si se acercan rápidamente para que de una vez les pregunten. Formarías a los cuadros, porque tengo entendido que el PRI los formaba en el Colegio de México, pero los de Morena no. Ok. Octavio. A ver. Perdón. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo podemos organizarnos? Porque ahorita, por ejemplo, nos cierran el Zócalo y nosotros no queremos ver a ese estúpido de Peña Nieto. Entonces, ¿por qué no proponemos reunirnos como hace 2 años? Nos fuimos con los maestros ahí al Monumento a la Revolución y dejamos solo a ese estúpido. Entonces, ¿por qué no volvemos a hacer lo mismo? Los invito a todos. Creo que nadie de nosotros quiere oír sus mentiras y sus estupideces. Entonces, ¿por qué no buscamos un lugar de reunión? Ya que nos prohíben el Zócalo, vamos a agarrar otro, el Monumento a la Revolución o cualquier otro lugar que ustedes indiquen y vamos a mandar al diablo ese pelele, a ese estúpido, que se quede solo con sus acarreados, porque alguien que ni les pague después tiene problemas. Ya ven, hace un año llegó un montón de acarreados y no les pagó. Entonces, eso sería lo que... y yo nada más un comentario, que se fuera a las escuelas para que se les informara quién es el PRI, quién es el PAN, porque muchos jovencitos, yo tengo un nieto, no saben, tienen 15, 16 años y ya van a empezar a votar y no saben qué partidos son, no saben qué han hecho, no saben la trayectoria de cada partido. Así a mí me gustaría que empezáramos por las secundarias y las preparatorias. Muchísimas gracias. Sigue el compañero. Nada más brevemente en relación a lo que dice la compañera, se va a reunir un grupo de personas el día 15 a las 5:30, ¿verdad? En el Parque El Cartero, el día 15. Entonces, podríamos reunirnos ahí y de ahí podríamos avanzar aquí al Monumento a la Revolución para acompañar a los maestros. Esa es una propuesta, gracias. Llevarles algo a los maestros. Es en el buzón. A ver, sigamos con las preguntas últimas ya para que... Bueno, pues más que nada es un comentario acerca de lo que se comentó sobre el 1 de diciembre. Yo creo que tener esta postura que nos venden los medios como de que solo hubo provocadores el 1 de diciembre es comernos un discurso mediático que está encaminado a apaciguar a la gente, ¿no? A decirle que esta opción que toman los compañeros de ponerse en la madre con la policía no es la opción, pero sin embargo pues es su decisión hacerlo o no, ¿no? Y esto también está enmarcado en un discurso de normalización de la derecha, ¿no? O sea, ¿cuántos harán? Bueno, el compañero preguntó sobre los anarquistas extremos, ¿no? Pero para nosotros es la normalidad que los compañeros del Pentacón militarizado vayan a los parques, y es una institución de la derecha desde los 50 anteriores que está ahí y que ha formado todos los cuadros que se van luego a la ultraderecha, ¿no? Ellos son de corte paramilitar y todos los días toman los parques públicos y nosotros no tenemos una postura crítica acerca de eso. Mientras que las organizaciones de izquierda, que pueden ser las comunistas o las anarquistas, son perseguidas, golpeadas. Hoy hay anarquistas presos políticos, ¿no? Que se han demostrado por videos que no han estado haciendo disturbios y por una orden de Estado están hoy presos. Entonces, ¿cómo es que
a través de esta normalización de lo que parecería correcto como una posición no violenta ante el Estado, nosotros tomamos una postura y cómo abonamos a este discurso mediático que solo busca perseguir a los compañeros, que estemos de acuerdo o no con sus métodos de lucha. Podemos estar en desacuerdo con ellos, ¿no? Porque evidentemente tenemos otra formación u otras características personales, pero sí habría que diferenciar que esta normalización solo suma a que los paramilitares del Pentatlón siguen, tienen predios, el gobierno les da becas, etcétera, y nosotros, como organizaciones juveniles, comunistas o anarquistas, son perseguidas por el Estado, ¿no? Entonces, habría que como tener bien claro o no sumarnos, ¿no? Igual y si no conocemos bien cómo estuvo la onda del 1 de diciembre, tal vez no hacer juicios tan a rajatabla, ¿no? Al respecto de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ya sería como cómo generamos estos procesos de conciencia, de visibilización de estas estructuras que son de la derecha, que están permanentemente captando nuevas personas y cómo lo socializamos dentro de nuestros núcleos, ¿no? Familias, trabajo, etc. Mira, son varias cosas. Primero, alguien comentó que la derecha no tiene ideología. Sí tiene ideología. No nos preocupemos, sí la tiene. Y hay que estudiar. Ellos tienen además ahorita pensadores bastante interesantes, como Friedrich Hayek, Karl Popper, etcétera. Hay que estudiarlos, hay que leerlos. Y yo sí creo que quienes los leen es una minoría dentro de la derecha. Y que estos señores lo que sí están justificando es el saqueo. Es una ideología que justifica el saqueo. Eso es lo primero que hay que entender. Luego, me preguntan si las firmas servirán para echar abajo las reformas. Yo estoy convencido de que las firmas por sí solas no van a echar abajo la reforma. Estoy convencido de que lo que va a pasar es que les vamos a entregar las firmas a los jueces se le van a ir a consultar a Peña Nieto no va a consultar, o va a ir a Washington, y a Washington le consultaría a las multinacionales y ellos ya saben lo que está claro. Es la presión social lo que puede tener eso, y de eso, una forma de organización básica de presión social son las firmas. Es parte de eso y hay que entenderlo como un proceso largo y complicado. Luego, me piden que hable de la creación del Yunque y de las neonazis paramilitares de Jalisco. Yo quiero comentar lo siguiente. El Yunque fue una organización fundada en plena Guerra Fría, fue fundada en la década de los 50. Hasta donde yo entiendo se funda en Puebla primero, pero es una organización que va creciendo y que se da en todo el país. Es una organización netamente fundamentalista religiosa, es una organización ultraderechista asquerosa. Es decir, y hay que entender que el Yunque se funda fuera del PAN, porque el PAN en aquel momento tenía una formación socialdemócrata. Entonces, todo este grupo de derecha radical que estuvo metido en el PAN, en un principio se sale en los 60, en los 50 y 60 se va saliendo, y ahí es donde se forman agrupaciones como el Yunque, que después se vuelven a meter al PAN. En la década de los 70, cuando se da la gran opción a partir de los 80, se vuelven a meter al PAN. Y ellos ocupan lugares muy importantes en el gobierno de Fox y de Calderón. Algunos fueron ministros y varios de estos señores yunquistas fueron dirigentes del PAN. Entre ellos Manuel Espino y Bravo Mena, Luis Felipe Bravo Mena. Eran gente caracterizada como gente de no solamente en Jalisco han surgido grupos pronazis, también surgieron en Metepec. No sé si ustedes recuerdan, candidato del PAN por el Estado de México que se declaró abiertamente admirador de Hitler y de Julio César, etc. Un local. Estos grupos siempre han existido adentro del PAN. Y uno de estos cuates contó, un panista contó cómo efectivamente ellos habían llamado a Salvador Borrego, que es el autor de este libro de Rota Mundial, para dar conferencias en grupos de formación política del PAN. Efectivamente, si hacemos un diagnóstico del adversario, el diagnóstico es muy claro, van ganando. Son una agrupación vasta, son una agrupación completa, y son una agrupación, están organizados. Lo que hay que entender es que lo que está organizado es el capital financiero a nivel internacional. Eso es lo que está organizado. Y es el proyecto del capital financiero lo que está prevaleciendo. El problema que tienen ellos es muy serio, es que el modelo ya hizo crisis, ya hizo crack. Pues falta lo que sigue.
Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para esa crisis, porque en esa crisis nos va a llevar pifas. Ahora, quiero decirles, están muy organizados, tienen un proyecto a largo plazo, ya fueron sobre el petróleo mexicano, van a ir ahora, escúchenme bien, sobre el agua. Claro. Y en esta organización que tienen del planeta, ¿sí?, caben exterminios de pueblos. Prueba de ello es lo que están haciendo con Palestina. ¿Sí? No nos hagamos ilusiones, nosotros somos prescindibles para estos señores. Entonces, si nos tenemos que organizar, hacer hasta por subsistencia, hasta para subsistir. De que si el PAN está aliado con los halcones de Estados Unidos, claro que sí. No tengo la menor duda, por supuesto que están aliados. ¿Perdón? El PRI también. Sí, claro, el PRI también. Sí, el PRI, el PAN hacen lo mismo, son lo mismo. Y claro, los capitales multinacionales han penetrado al país, pero por supuesto, hasta bajo la forma de los grupos, de los cárteles, que son el gran negocio de la droga, pues ahí están metidos. Eso así funciona, así es como funciona. Y luego, que si en sus orígenes el PAN buscó ligas con las mafias. Yo no sé si buscó ligas con las mafias, pero lo que sí es un hecho es que los alemanes tenían el plan, fueron los primeros impulsores del narcotráfico en México, los pronazis, y lo que buscaban era promover el consumo de drogas en Estados Unidos para degenerar esa nación y debilitar a Estados Unidos, que no pudiera entrar en guerra. Y estoy convencido que grandes políticos de alto nivel en México estuvieron ahí metidos. No sé hasta qué punto estuvieron los panistas, pero lo que sí trabajó Manuel Buendía con mucha firmeza y con mucha seriedad en un momento dado son las ligas de los tecos, que son un grupo pro-nazi, con los traficantes con los traficantes de droga en México en los 70s y 80s. Eso está muy documentado en el libro de la ultraderecha en México de Manuel Buendía. Luego, acerca de las ligas de los anarquistas extremos con el fascismo, pues por supuesto que esas ligas se dieron también en México. Un caso concreto es el del doctor Atl. El doctor Atl termina simpatizando con el fascismo porque él simpatiza con el grupo del Águila Negra, que es un grupo de anarquistas italianos, así empezó. Sí. Luego, ¿dónde vamos a formar cuadros? Que el PRI los formaba en el Colegio de México. No necesariamente los formaba en el Colegio de México. El PRI tenía una cosa que se llamaba el IEPES, Institutos de Estudios Políticos, Económicos o Sociales. Ahí formaban a su gente. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia organización. Luego, acerca del grito de los libres, efectivamente yo creo que una opción es ahorita ir a la postal a hacer un grito en serio, ¿no? Y sí estoy de acuerdo con lo que plantean de ir a las escuelas a contar lo que es el PRI y el PAN. Pero háganlo ustedes. Porque dicen, habría que ir a las escuelas. ¡Cabrón, hazlo! No me cuentes qué es lo que tenemos todos que hacer. Vayan ustedes y cuéntenlo y pues, así se hacen las cosas. Luego, la opción, finalmente, acerca de la pregunta del compañero que ya se fue, que habla de la opción de ponerse en la madre con la policía, que si eso es su derecho. Yo quisiera decirle al compañero una cosa muy sencilla. Si los compañeros anarquistas creen que es una buena opción de lucha pelearse con la policía, que no lo hagan en nuestras marchas, que lo hagan en sus tiempos libres, que lo hagan cuando se les dé su chingada gana, pero no cuando se convoca una marcha pacífica, porque eso sí, perdóname, eso es una provocación. Porque lo que van a hacer en ese momento es que van a provocar que la policía efectivamente no solamente las agreda a ellos, sino que va a servir de pretexto para madrear a todo el mundo. Entonces, yo sí creo que hay gente que cree legítimamente en que esa es una forma de lucha. Creo que es muy cuestionable y creo que es una tontería. Eso es en lo personal, yo es lo que les diría a ellos personalmente. Yo sí creo que hay que sacar a los chavos que están incorrectamente metidos en la cárcel, etc. Pero perdóname, en mi análisis yo no puedo dejar de ver que una de las lógicas que siempre ha utilizado el Estado mexicano es la de la provocación. Y yo no puedo dejar de ver que estos grupos, me cae que además que sí los aprovechan. Sería muy ingenuo pensar que no los aprovechan. Y en todo caso, estos chavos que me vengan a explicar por qué en una marcha pacífica, ellos piensan, en una marcha que se convoca como pacífica, ellos piensan que es el momento para ir a darse en la madre con los granaderos. Digo, te cae de madres que es su derecho, es decir, a partir del momento en que toman esa decisión nos están afectando a nosotros, que nos pregunten a nosotros si es lo que queremos hacer, y entre todos lo decidimos, porque la democracia no es que yo me quiero madrear al policía y entonces todos se chingan. Es decir, la democracia es que discutimos todos la estrategia y todos la seguimos. Lo otro, perdóname, o es una provocación
montada desde abajo por razones legítimas o equivocadas o lo que sea, o es una provocación montada por gobernación, o las dos cosas, que no se excluyen. Entonces, con todo respeto a los compañeros anarquistas, nosotros convocamos en un momento dado un debate a discutir estas formas de organización. Quien protestó por las detenciones del 1 de nosotros fuimos nosotros. El del 1 de diciembre fuimos nosotros. Nosotros estuvimos protestando y exigiendo que nos soltaran. Nosotros ahí estuvimos. Yo estoy convencido de que lo del 1 de diciembre fue una cosa muy compleja, sin lugar a dudas. Esa cosa tan compleja, dime tú si puede excluir provocaciones montadas de gobernación. Digo, por favor, si el PRI ha hecho eso toda la vida, ¿por qué chingados va a dejar de hacerlo este 1 de diciembre? Digo, a mí explícame por qué vamos a pensar que ese 1 de diciembre, ese día sí no lo hizo. Lo que yo creo que pasó fue muy claro. Yo creo que había un descontento brutal y estos señores hicieron lo mismo que han hecho los gobiernos desde tiempos de Malatesta con los anarquistas. Les echaron más candela al fuego, radicalizaron a los grupos y aprovecharon el descontento y los estallos para reprimir por parejo. Yo estoy convencido de que eso es lo que pensaban hacer. ¿Cuál fue Andrés es muy curioso porque yo luego no estoy de acuerdo con lo que hace, pero aquel día que hizo, nos convocó tempranito, se echó un acto así, nos dispersó. ¿Por qué? Lo que a mí me hace pensar es que ella sabía que venía la provocación. Está clarísimo. Varios amigos, es decir, mira, desde que yo empecé a estar a militar en la izquierda, no ha habido no recuerdo un solo movimiento que el Estado no haya infiltrado. No hay uno solo. ¿Por qué chingados es que sería la excepción nada más dime? Entonces, yo creo que es una cosa, es más fácil infiltrar ese tipo de movimientos que los movimientos más organizados. Los movimientos espontaneístas, los movimientos que tienen un discurso antiorden, son muy eficaces, los discursos son muy divertidos, todo lo que tú quieras. Esos movimientos son bien fácilmente infiltrables. Y no me digas que no. Es decir, y aquí sí pongo como testigo a la historia. No es que yo esté culpándolos ahí diciendo estos señores son todos son agentes de gobernación, por supuesto que no. Hay de todo ahí. Y hay acelerados naturales. Pero yo recuerdo había una esquina en Estados Unidos, en Nueva York, que era la calle 42 con Broadway, ¿no? Donde se juntaban todos los homosexuales y los travestis. Entonces un cuate dijo de repente, esto ya está muy mal, yo ya no sé, ya me cuesta trabajo distinguir a los transexuales de los travestis. Lo mismo pasa con ciertas formas de provocación. De repente ya no sabes quién es un provocador de adeveras, que va porque está convencido de que eso es lo que tiene que ser, y quién es el pagado y quién es el que está metido por gobernación. No vimos videos en San Lázaro, en videos de San Lázaro, cómo protegían los granaderos a una serie de cuates que salían de San Lázaro. Está clarísimo. Había grupos de provocación, por supuesto que los había. Y claro que es decir, lo que tú dices, ¿quién defendió el triunfo el 1 de diciembre? Perdóname, nadie se portó bien ese día. No, y además no es que lo tenemos que defender ese día. Necesitamos una estrategia a más largo plazo para resolver esto. No está tan fácil. Es decir, no es que estén bien los cuates que ese día protestaron y estemos mal los que no protestamos. Yo sí protesté, por supuesto, fui a lo de A3, etc. Pero, híjole, es que hay que encontrar la forma correcta de protestar, porque si no te hacen jugar su juego. Yo estoy convencido, perdóname, y este es un debate que sí hay que dar, esas formas violentas de estos actos de que estos cuates se metan a las marchas y provocan a la policía, eso por supuesto que ha inhibido la participación en las marchas, por supuesto. Bien o mal intencionado, hicieron que fuera la gobernación, como la ves. Ese es mi punto de vista. Ahí nada más una última duda. El Estado ha infiltrado todos los movimientos de izquierda. Claro. ¿Dónde está la infiltración en Moreno? Mira, perdóname, no te puedo decir exactamente dónde está Moreno, te puedo decir dónde está el PRD. El PRD, en sus orígenes, no era un movimiento tan distinto como el de Moreno. En sus orígenes era un movimiento limpio que concitó a todo un sector de la izquierda, etc. Ahorita ya te puedo decir quién estaba aliado con el PRI. Ya te lo puedo decir. Ahí está. Ahorita no sé quién está en Morena. Por eso tenemos que estar bien listos
si tenemos que efectivamente hacer un movimiento que no se entregue, que no le entregue la dirección a las burocracias, porque uno de los problemas que tuvimos con el PRD es que le entregamos la dirección a la burocracia. Si ese partido acabó siendo lo que acabó siendo es porque la base se alejó de ese partido. Y eso es una de las chapas que tienen los burócratas. Estos señores aliados al fin, de las cosas que hacen es ver cómo le hacen para que la gente se aleje. Es parte de su chamba. ¿Quiénes son ahorita? No sé decir. Hay que estar muy alerta, porque de que están, están. Es decir, y si no están, entonces están haciendo mal su chamba los de gobernación. Yo nada más te quería que hicieras un poquito más en la analogía de por qué en una época, en la época de la contrarrevolución que tú hablas de cuando Morín y ellos se fortaleció el PAN y sobre todo la derecha, ¿en qué coincide con esta época que permite la exacerbación de ese tipo de manifestaciones fascistas? Digo, porque el PAN ha mantenido su ideología desde esa época a la fecha. Simplemente ha ido variando un poco la presentación. Pero ¿por qué surgen este tipo de manifestaciones en los estados que ya hasta con el uniforme nazi aparecen y están haciendo ese tipo de manifestaciones públicas? ¿Cuáles son las circunstancias particulares de este momento? Sí, mira, primero una aclaración. No es cierto que el PAN haya mantenido su ideología todo el tiempo. El PAN ha cambiado. Es decir, concretamente, te digo, en los 60s, toda la derecha, y cambió no por capricho o por casualidad, cambió básicamente por indicaciones del Vaticano, porque la línea del Vaticano fue ya no apoyar a los partidos ultraderechistas y el regreso a las lógicas del siglo XVIII, sino apoyar a movimientos demócratas cristianos. Eso es lo que vimos en la década de los 60s y 70s en el PAN. El PAN de Fernández Crist, de Cristian Piolarrola, el PAN de González Morín, no Gómez Morín, el otro, bueno, el hijo de González Luna, González, quién sabe qué, Efraín González Morfín, era un PAN social, era un PAN demócrata cristiano. Esas cosas ahí cambiaron. Sí, insisto yo en que ahí siempre estuvo incrustado un sector radical de derechas, por supuesto que estuvo, ahí estuvo. Y ese es el que después le abre la puerta a la derecha radical en la década de los 80s. Ellos son los que le abren la puerta al yunque y son los que le abren la puerta al gran empresariado. Ellos son. Ahora, ellos sí acá, ¿por qué vuelven a surgir en estos momentos? Es una muy buena pregunta. Yo creo que vuelven a surgir, entre otras cosas, porque vuelve a haber una crisis global que incluso abarca a sectores, que hace que sectores que no habían estado en descontento con el sistema entren en descontento, y ellos están aprovechando esa crisis. Y ahora, ojo, no es, estos grupos pronazis en el PAN y en la derecha mexicana suelen resurgir de manera cíclica. Si tú revisas, por ejemplo, el libro La ultraderecha en México de Manuel Buendía, él te narra varias veces cómo salen grupos pronazis en la década de los 70s, en la década de los 80s, él te lo cuenta. Entonces surgen con cierta regularidad. No sé si contesté tu pregunta. ¿Alguien más? Sí. En Venezuela y los atentados en Chile tienen su origen en esos grupos ultraderechistas, nazistas. Sí, por supuesto. Sí, claro. Bueno, nada más hacer un comentario sobre este tipo que a mí en lo personal me parece un manipulador. Es todo un tipo que a mí me asquea, la verdad. Se llama Martín, ¿qué se llama? Tiene un programa ahí en Canal 40 y es muy amigo de, amiguísimo de Taibo, de Benito Taibo, y amigo, no, Benito Taibo. Los conspiradores, así se
los conspiradores. Y comentaba el... Pero a mí siempre me ha parecido un tipo tendencioso y muy manipulador. Priista, porque por ahí ha dejado entrever que tiene ahí muchas afinidades con el PRI. Y según él, dice que en 1938, en marzo de 1938, se da la expropiación petrolera y justo al siguiente año, marzo de 1939, estaba ya Cárdenas que chillaba porque entonces ya solicitaba otra vez de nuevo a las compañías extranjeras que vinieran de nuevo aquí al país a retomar la explotación del petróleo. Porque y por ahí que le dice el otro señor Taibo, le dice, pues fíjate que fue al año, dice, porque realmente para que empezara la Segunda Guerra Mundial, que fue el 1 de septiembre del 39, pues realmente habían transcurrido año y medio. Entonces tú te estás refiriendo a un año, pero según él, dice que Cárdenas ya estaba, pero que chillaba porque... Por haber expropiado. Sí, ya se había arrepentido, da a entender como que ya estaba arrepentido, y que entonces ya estaba pidiendo de nuevo que los extranjeros regresaran otra vez a tomar el control de la explotación petrolera en el país. Y digo, a mí todo esto me parece muy manipulador, porque esto lo contrasto yo con lo que comentó este señor Lorenzo Meyer, el historiador Lorenzo Meyer, Canal 11, donde dice, entre 1949 y 1951, Miguel Alemán estaba que se quemaba en ansias por privatizar el petróleo de nuevo, y no se lo permitió Lázaro Cárdenas, que si bien es cierto ya no era el presidente de México, pero tenía mucho peso como un padre moral en ese entonces en el PRI, ¿no? Digo, no era el presidente, pero tenía una influencia muy dura todavía en el PRI, ¿no? Entonces, yo lo que digo, yo creo que de todo esto hay que, hablando de una reorganización, de ponernos en contacto con gente que pues, está en la valla, que no sabe ni de lo que se trata todo esto, ¿no? Y desmentir estos tipos, ¿no? Que para mí me resulta asqueroso el tipo este de verdad, ¿no? y que manipulan, digo, con mucha facilidad a quien no conoce nada de esto, ¿verdad? Entonces, es la labor, vamos, que usan en los medios, se valen de los medios para eso, ¿no? Para eso, ¿no? Y nada más un detalle más, ¿no? A mí sí me ha molestado desde hace mucho tiempo que un señor clave, y de hecho yo tengo un libro donde habla sobre el cardenismo y lo que fue verdaderamente el cardenismo, todo el periodo de 1934 a 1940, en donde un señor que parece que nunca existió, que jamás existió, y era el ideólogo del cardenismo, que era Francisco J. Mújica, y que nadie lo menciona, y que nadie se refiere a él, y que es más, en el libro que yo tengo, asegura que gracias a él fue el que, más bien por él se dio la expropiación petrolera como ideólogo del cardenismo, a este hombre. Así es. Estoy de acuerdo con esta Bueno, yo lo único que les quería recordar a todos es que, compañera, por el esto que voy a dejar. O sea, que lo único que les quería yo recordar a todos es que siempre que nosotros asistimos a un círculo, a veces nos encomiamos en una serie de pronunciamientos en contra de los demás que no hacen, que tú no haces, porque no vienes, porque creo que ya digamos que el discurso que nos rodea y las condiciones que nos rodean en todo nuestro país, en nuestra vida
familiar, personal y demás, es bastante patético como para aparte entre nosotros estarnos recriminando. Entonces yo los conmino a que mejor digamos lo bien que estamos haciendo, aunque sea nada más venir a sentarse aquí, es un inicio, porque hay muchos que ni siquiera se vienen a sentar ni vienen a escuchar.